este segmento de Nación Decente, su programa de medicina ortomolecular, una medicina reconstructiva, una medicina alternativa, regenerativa, reconstructora, que no utiliza ni fármacos ni métodos invasivos. La medicina del futuro es la medicina ortomolecular, porque más tarde que más temprano, todos esos mitos de que solamente se pueden resolver los problemas con droga y con métodos invasivos se van a caer. Tarde o temprano se van a caer. Cada vez más las personas se abrigan, se auxilian de la medicina ortomolecular, porque nosotros tenemos una respuesta natural, no invasiva, no dolorosa y reconstructiva, regenerativa, que realmente nosotros nos dirigimos a la célula y reparamos el daño celular que se haya podido causar por alguna causa, como es, por ejemplo, una causa medioambiental o una causa de agresión, como es por ejemplo, la comida no adecuada o la ingesta de cosas que no se deben ingerir. Lo único, por ejemplo, el único líquido que nosotros en principio deberíamos alimentar, usarlo como alimento, es el agua. Después cualquier otro producto embotellado no creo que sea óptimo para mantener una buena salud, sino que todo lo contrario. Por ejemplo, esa bebida energizante y esa bebida de cola, que lo que tienen es que contienen químicos y mucho azúcar, esos líquidos lo que hacen es agredir la célula, en vez de tratar. Todo lo que nosotros ingerimos debe ser con el propósito de reparar o de mantener adecuadamente funcionando el sistema celular. El organismo depende de cómo tú trates con el combustible que tú le echas al organismo. Debe ser óptimo, no debe ser basura, porque la basura, lo único que el organismo puede hacer con ella es acumularla en forma de grasa, y de ahí viene, como consecuencia de eso, vienen enfermedades muy comunes y típicas, como son la hipertensión arterial y la diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2. A propósito de diabetes, yo quería hacer una acotación. Me inundan llamadas y preguntas por las redes de si realmente la diabetes tiene cura, y que si es cierto que el cáncer tiene cura. Y las dos cosas, que son dos enfermedades de alto impacto, enfermedades catastróficas, tienen cura. Las dos cosas se pueden revertir. Nadie está, entre otras enfermedades, todas las enfermedades se pueden revertir. Todas las enfermedades tienen una respuesta en la medicina ortomolecular, sin usar métodos invasivos como la cirugía, ni métodos que agreden el sistema inmunológico, como son los fármacos. ¿Ok? El metabolismo debe funcionar adecuadamente si usted no lo agrede con la ingesta de alimentos nocivos. Volviendo a lo que estaba diciendo, tanto la diabetes, voy a explicar primero lo de la diabetes. La diabetes se puede revertir. Yo he traído aquí y voy a seguir trayendo personas al programa. Hoy no pude porque el principio de año las personas no se han
arreglado su horario y eso, pero tengo varios pacientes que lo voy a ir trayendo toda la semana para que den su testimonio de que eran diabéticos y ya no son diabéticos. Hoy mismo me reportó un joven que tenía amenaza de diabetes, ya estaba, no tenía amenaza, era diabético porque estaba ya consumiendo metformina, un hipoglucemiante. Y entonces, como consecuencia de eso, estaba ganando mucho peso. Y él recurrió a mí y nosotros le pusimos un tratamiento. No creo que tenga un mes que haya comenzado el tratamiento. Y hoy me reportó que su glucosa estaba en 80, un punto óptimo de donde debe estar la glucosa de todo, entre 80 y 85 es que debe estar la glucosa de todo, ese es el punto óptimo donde debe erradicarse la puntuación de la glucosa. Pero ¿qué pasa con la diabetes? Vamos a hablar de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 ocurre cuando el páncreas comienza a producir insulina de mala calidad. Me explico. No, el trabajo de la insulina es una hormona que su papel es el de transportar la glucosa o el azúcar, como usted quiera llamarla, la glucosa dentro de la célula. Porque no es bueno que la glucosa o el azúcar circulen en demasía en la sangre. Si no, ella está en la sangre, pero entonces la hormona que se llama insulina, su papel es meterla e introducirla dentro de la célula para que ahí sea aprovechada para nutrir el cerebro y los otros órganos como energía. Cuando el cerebro cuando usted tiene mucha glucosa circulando, el cerebro que está saciado, tiene suficiente glucosa, lo que hace es que la almacena como reserva en forma de grasa alrededor del organismo, en algunas partes del organismo como son las vísceras, el abdomen, los glúteos, algunas veces hasta algunas veces alrededor del cuello, en algunos lugares específicos donde él puede almacenar la glucosa como grasa, la almacena y ahí comienza el problema de la obesidad. Eso es lo que ocurre en la diabetes tipo 2, que la hormona insulina no hace su trabajo adecuadamente y como consecuencia de eso, como la glucosa sigue circulando en el organismo y como consecuencia de eso se produce la diabetes tipo 2, que está precedida por unas cuantas cosas. Primero, una señal de que el hígado, de que la glucosa no está, la hormona insulina no está trabajando bien y haciendo su papel como debe ser, introduciendo la glucosa dentro de la célula, es el hígado graso. Antes que se produzca el hígado graso, se produce una entidad que se llama distensión intestinal. Y como consecuencia de muchas de eso, también se produce una entidad que es que va antes de la diabetes, que es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se produce cuando el organismo no acepta el trabajo que debe hacer la hormona insulina y rechaza la glucosa. Entonces la glucosa sigue circulando en la sangre y eso es lo que produce la diabetes tipo 2. Se aumentan los niveles de glucosa en el organismo, suben de 100, de 130 y entonces se establece lo que nosotros llamamos o lo que se llama diabetes
tipo 2. Por el contrario, la diabetes tipo 1 es diferente. La diabetes tipo 1 se produce por causa de que el sistema inmunológico, por alguna razón, ataca el lugar del páncreas donde se produce la insulina. En la diabetes tipo 2, el páncreas produce insulina, pero de mala calidad. En la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina porque el sistema inmunológico daña, ataca, estropea el lugar del páncreas que se llama lingotes de Langerhans, que es el lugar donde se producen las células betas, que son las que se encargan de producir esa hormona tan importante que es la insulina. Entonces, ¿por qué el sistema inmunológico ataca ese lugar del páncreas específico? Porque ahí llega una proteína que se llama lectina, que no está supuesta a estar ahí, y que el sistema inmunológico la detecta como un agente extraño, enemigo, y tratando de eliminar las proteínas esas que se llaman lectina, tratando de eliminarla, también agrede, sin ser su intención, las células beta y la destruye, y entonces no hay producción de insulina, como en el contrario al caso de la diabetes tipo 2, que sí hay producción de insulina, pero en la diabetes tipo 1 no hay producción de insulina, y por tanto ahí vienen los picos grandes de cuando tú ingieres alimentos, vienen los picos grandes de azúcar elevado en la sangre. ¿Cuál es la buena noticia? Que las dos cosas se pueden revertir. No es cierto lo que ustedes le han dicho, que eso es una enfermedad, que la diabetes es incurable y que usted tiene que vivir con diabetes toda la vida, y que como consecuencia de la diabetes, las dos diabetes se pueden revertir. Son dos entidades diferentes, pero las dos se pueden revertir. Bueno, doctor, una pregunta con respecto a ese punto de la diabetes que usted decía que se puede revertir, pero se debe más ser constante, me imagino, o disciplinado bajo esos medicamentos o la alimentación para que no vuelva hacia atrás. Sí, claro. Yo voy a explicar eso al final. Perfecto, perfecto. Cómo se revierte y cuáles son las consecuencias y qué tú debes hacer para no volver atrás, que es tu pregunta. Excelente. Entonces, las dos cosas se pueden revertir. El cáncer. No, primero déjame terminar con la diabetes y después vamos a... Okay. Y cómo podemos revertir la diabetes y qué hacer para no volver atrás. Déjame terminar con eso y entonces después llegamos al cáncer. Entonces, volviendo a la diabetes, las dos se pueden revertir. ¿Cómo? Cambiando de estilo de vida. Ustedes saben que nosotros somos como organismos, somos como un carro híbrido, que podemos vivir como el carro híbrido que puede trabajar eléctrico y con gasolina, o puede trabajar con gas y con gasolina. De dos formas puede trabajar. De acuerdo, lo único que en el carro eléctrico, por ejemplo, tú tienes un switch, tú tienes un aditamento que tú lo cambias a tu antojo. Tú lo pones a trabajar híbrido o lo pones a trabajar con gasolina. O el carro mismo automático, tú tienes un modo también que es automático, que cuando él cree necesario cambia de gasolina a eléctrico y de eléctrico a gasolina. Pero eso se maneja con un botón. Nosotros tenemos la capacidad de trabajar en dos modos.
el modo número 1, que es el modo insulina, el modo ordinario, que es el modo insulina, que es el modo durante el cual tú puedes vivir ordinariamente, como todo el mundo, no tiene que pensar ni nada, y el modo cetogénico, que es el modo que el que yo utilizo personalmente, que no dependo de insulina. No dependo de la insulina y eso lo decides tú. Cuando tú no dependes de la insulina, no tienes por qué preocuparte si tu organismo está produciendo insulina o no, porque tú no la necesitas, porque ya tú cambiaste de modo de vivir, el modo cetogénico. El modo cetogénico, el cerebro prefiere el modo cetogénico para trabajar, porque trabaja con elementos cetónicos. Eso, la gente que saben un poquito de esto son la gente que usan la dieta, la famosa dieta keto o keto. Entonces, simplemente lo que yo hago con mis pacientes, especialmente que son diabéticos, es los cambios de modo de modo de vivir, del modo de insulina, y lo pongo a vivir eso necesita un entrenamiento, porque no es con un botón, pero lo decides tú. No es con un botón como en el carro, que tú bajas o subes un switch, sino hay una forma específica de cambiar de modo de operar el organismo. Pero cabe recalcar que el organismo prefiere el cerebro prefiere el modo cetogénico para vivir y sobrevivir y hacer funcionar adecuadamente el metabolismo. Eso es en cuanto a la diabetes, una enfermedad completamente reversible. Regularmente personas que son insulinodependientes llegan a mi consultorio y yo lo primero que hago es desmontarle inmediatamente son los hipoglucemiantes y la insulina si la están utilizando. Si están utilizando y se están inyectando insulina. ¿Por qué? Porque la insulina es la precursora principal de la hipertensión arterial. Por eso es que todos los pacientes que son diabéticos también lleva consigo de brazo la hipertensión arterial, como si fueran hermanos. Vamos a hacer una pequeña pausa, y volvemos inmediatamente. Sintonizas Nación Decente. Vengo Jesús. Entonces, quería recordarles que Oleoteca Market es el lugar donde la calidad es el ingrediente principal. Y es el lugar donde yo adquiero el aceite de oliva verde extra virgen, que quiero señalar que es el único aceite de oliva verde extra virgen que cumple con los criterios de un verdadero aceite de oliva virgen extra virgen. El teléfono de Oleoteca Market es 809-608-4703. 809-608-4703. Ahora vamos a hablar del cáncer. El cáncer también, igual que todas las otras patologías de alto impacto, catastróficas, el cáncer es una entidad completamente reversible. Primero yo voy a hacer la historia de cómo se descubrió la cura del cáncer, quién la descubrió, y que alguien se ha encargado
de ocultar esos datos tan importantes para el convivir diario de la humanidad. Porque igual que la diabetes, tiene una incidencia que va en aumento todo día. Por ejemplo, un dato que yo no di de la diabetes es que se reconoció que el 17% de la población dominicana es diabético o prediabético. Entonces yo voy a agregarle algo. Ellos están incluyendo ahí a todo el mundo, a los niños, los jóvenes, pero oigan este dato que yo tengo en el consultorio, ese es particular mío. Yo atiendo mayormente una población de 40, 50, 60, 70 años y mayores. O sea, mientras mayor es la edad de los pacientes, mayor es la incidencia. En los pacientes míos que llegan al consultorio de más de 40 años, en general, el promedio de que sean diabetes, de la incidencia de la diabetes es de un 60 a un 70%. O sea, de todas las personas que llegan a mi consultorio de más de 40 años, el 70 son diabéticos o prediabéticos. Ese es un dato que yo quería compartir. Entonces, volviendo al cáncer, es una epidemia que va también en crecimiento. El cáncer la cura del cáncer fue descubierta en 1930 por un médico alemán que se llama Dr. Otto Warburg. El Dr. Otto Warburg, en su laboratorio y cogió 2 tubos de ensayo y introdujo un tumor maligno, un tumor canceroso. Lo introdujo en un medio ácido y él observó que tenía curiosidad por eso y observó que el tumor crecía, florecía. Después de ver eso, notar eso, extrajo el tumor del tubo de ensayo ácido y lo introdujo en un medio alcalino y el tumor sucumbió. Por tal hallazgo y descubrimiento, el doctor Otto Warburg en 1931 se ganó el Premio Nobel de Medicina. Eso alguien se ha encargado de ocultarlo porque nadie lo sabe. Usted le puede preguntar a cualquier médico quién es el doctor Otto Warburg y ni siquiera lo conoce. ¿Por qué? Porque alguien se ha encargado de ocultar eso. Inclusive usted va a Google y ahí está la reseña que un investigador alemán, pero lo último que dicen escondidito por alguna parte de cosas. Si usted no indaga en ChatGPT o en Google y le pone el doctor Otto Warburg y el cáncer, tampoco lo va a ver. Entonces él se ganó el Premio Nobel de Medicina y yo lo he puesto en práctica ese principio del doctor Otto Warburg y he tenido un éxito extraordinario para revertir el tumor de cancerígeno. Naturalmente, eso fue en 1930. Tú estás hablando estamos casi a un siglo después. Estamos en el 2026, a 4 años de un siglo de ese descubrimiento. Después de ahí el doctor Linus Paulinus ha hecho grandes aportes a la cura del cáncer, como es el desarrollo de la vitamina B2, de la vitamina C intravenosa y su incidencia en la destrucción de la célula cancerosa. Esos son 2 aportes importantísimos que se han hecho.
sobre en el siglo pasado y a finales del siglo presente y a principios del siglo presente. El cáncer no es más que una célula que abandona el sistema, pero eso ocurre muy ordinariamente. Todas las personas, usted que me está oyendo, yo, en algún momento hemos tenido cáncer. En algún momento de nuestra existencia hemos tenido cáncer. Todos hemos tenido cáncer. Pero usted ni se ha dado cuenta, porque lo que ha ocurrido es que el sistema inmunológico se ha encargado de fagocitarlo, erradicarlo. Hay una célula especialista para tratar eso, que son las células T, los linfocitos T, que son encargadas de manejar y erradicar cualquier célula cancerosa que aparezca por ahí. Durante la vida de cualquier persona, todos los días se producen, renacen o se aíslan del sistema metabólico ordinario 200 células cancerosas. Nosotros producimos diario con 200 células cancerosas, pero usted no se da cuenta porque el organismo la erradica, el sistema inmunológico lo erradica sin ninguna consecuencia y usted no se da cuenta, porque la célula cancerosa, la célula madre cancerosa, pequeña, no tiene ninguna consecuencia. El problema es cuando se convierte en un tumor, y después que se convierte en un tumor tiene que tener cierto tamaño también, porque ella está creciendo en un lugar donde no hay espacio para ella, y cuando hace metástasis y esas cosas. Pero mientras tanto no hay ningún riesgo no ponen en riesgo la vida. El sistema inmunológico es sabio y las destruye antes de que hagan daño. Lo que ocurre es que algunas veces, de todos los años que usted está viviendo, una vez usted tiene el sistema inmunológico por alguna manera la falla y deja una de esas 200 células vivas, y el sistema inmunológico no la fagocita después, y sigue creciendo hasta que lo puede llevar a la muerte. Eso es lo que ocurre con pero el cáncer es completamente reversible. Es una patología reversible. También se descubrió después, como otro aporte a lo del doctor Otto Warburg y el doctor Linus Pauling, se estableció que las células cancerosas para vivir necesitan azúcar, glucosa, y que también, entonces, lo que nosotros hacemos es cortarle el suministro de azúcar al tumor. Eso no es una cosa del otro mundo tampoco, pero claro, tiene que ser en el laboratorio, tiene que ser en el consultorio. Pues decía que nosotros en el consultorio le cortamos el suministro de azúcar al tumor. Otra cosa que ya se sabe contra el cáncer es que que no puede sobrevivir en un ambiente aeróbico. Tiene que estar en un ambiente anaeróbico. El cáncer no quiere saber del ozono ni del oxígeno, y necesita el azúcar para sobrevivir. Esos son esos planteamientos que yo quería realizar. Pero eso ocurre también con todas las otras enfermedades de alto impacto, no importa el nombre, llámese como se llame, el mal de Parkinson, la esclerosis múltiple, todas esas enfermedades de origen autoinmune, todas se pueden erradicar y la persona puede volver a vivir una vida normal y adecuada.
Si tú quieres podemos abrir los teléfonos o podemos o contestar algunas llamadas o preguntas. De acuerdo, ahí tenemos una llamada, doctor. Bueno, se fue. Alguien pregunta por aquí, dice, buenas tardes, doctor y Jerry, dígame por favor, ¿cuál vitamina es buena para el sistema inmune? Bueno, hay una serie de vitaminas que tienen que ver con el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Número 1, la vitamina C. Número 2, la vitamina D3. Número 3, otro antioxidante poderoso, la vitamina E. Tremendo. Tenemos una llamadita por aquí, doctor. Buenas. Hola. Aló, bendiciones, buenas. Sí, bendiciones. Pregúntemele al doctor que si la diverticulitis tiene esa cura, ¿cuál es el tratamiento? Diverticulitis. La diverticulosis es muy peligrosa porque se puede malignizar. Es un saco que se forma en todo el trayecto, en cualquier lugar del trayecto gástrico, desde la boca, desde el esófago hasta el recto. Y debe eliminarse creo que para eliminarse tiene que ser con cirugía, pero mientras tanto debe evitar que se forme más saco de eso. Tremendo. Buenas. Bueno, vuelvo a marcar. Tenemos también algunas notitas por aquí, doctor. Buenas. Buenas. Ella tiene que apagar el ruido, el radio. Buenas. Hola. Buenos días, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén, querida. Qué bueno hablar con el doctor. Aleluya. Mire, yo tengo una hija que ella le está comenzando el azúcar, no hace mucho que le detectaron. Entonces ahora le tiene y en el hígado grasa. Hígado graso. ¿Qué sería bueno para eso? Bueno, ella tiene que cambiar de estilo de vida. Yo estuve explicando ahorita aquí eso. El cambiar de estilo de vida, revertir la diabetes y no seguir consumiendo alimentos que predisponga al hígado graso, como son las azúcares refinadas. Los carbohidratos refinados son los precursores del hígado graso. No es la grasa. Hay un error, mucha gente dice que yo no como grasa, pero no es la grasa la causante del hígado graso. El responsable del hígado graso son los carbohidratos refinados. Por aquí dice, Dios bendiga mucho a los dos, buen programa. También alguien dice, bendiciones, por favor, les pido que me compartan el número del doctor. El teléfono es el 809-890-4352 para una cita. 809-890-4352. Ahí usted puede contactar y hacer su cita con el doctor Lara. Tenemos también por aquí, doctor, otra persona que está escribiendo. Dice, buenos días para los dos. Dice, Dios, emisora, ok, doctor, los pulmones, por favor, gracias. No entendí. Si pudiera, mande un audio, porque lo que escribió no lo entiendo realmente. Porque escribió con letras y eso, y o sea, como con sílabas. Y se hace difícil ahí entenderle. Esta notita, hola, buenas. 809-890-4352. Doctor Lara. Exactamente, ese es el número, gracias. Seguimos escuchando a la gente. Hola, buenas. Felicito, Dios le bendiga a usted, al doctor Mañón. No tomamos llamada, por favor, por WhatsApp, porque no se escucha bien. Por favor. Dándole gracias a Dios por un nuevo año más que ha permitido ver.
Yo tengo para decirle que los diabéticos, hay tanto llame, que a mí me gusta el ñame. Y no, un diabético no puede comer ñame, ni auyama, ni yautía coco, dígame. Porque a mí me encanta eso, dígame. Sí, pero tiene que eh, prescindir del ñame, la auyama y los víveres. Si eres diabética no puedes consumir eso. Uy, bendito sea Dios. Por eso es que es bueno, lo ideal es evitar llegar a ser. El que puede evitarlo, de llegar a ser diabético, que lo evite, que revierta eso antes de... Tremendo. Aquí también, doctor, alguien escribe, dice, bendiciones, quiero saber cómo puedo dormir, tengo insomnio. Ok, eso es un tratamiento, hay un tratamiento para eso, pero yo no sé si él está usando ya, si él ha recurrido a la valeriana Sería bueno. o a la melatonina. Ok, sería bueno que mandara. Primero la valeriana y tilo. Que tú le trate con eso, a ver cómo le va. Perfecto. Seguimos, doctor. Seguimos. Aló, Dios bendiga, Dios te bendiga más. Dios bendiga Radio de Nuevos. Amén. Dice querido. así, yo pregunté. La que mandó el audio está ahora llamando. Por favor, por WhatsApp, tienen que hacer su llamadita directa al número, no al WhatsApp, o envíe una notita. Déjenme ver si podemos escucharla. Es la misma persona, Amado, la que mandó la nota. Está llamando por WhatsApp. Bueno, vamos a tener que seguir avanzando. 809-534-1437. Dios te le bendiga grandemente. Doctor, yo quiero saber qué es bueno para las espinillas, para la espinilla que se forman en las caras, que está un poquito grandecita. ¿Qué es bueno? ¿Qué remedio casero sirve para la... El barro es fantástico para eso. El barro. Oh, pero bien. Seguimos, doctor. La gente. Buenas. Tratamiento para eso, pero yo no sé si está usando ya, si él ha recurrido a la valeriana. No entendí. Es la valeriana, que si ya ha recurrido con la valeriana, que use la melatonina. Si no, tiene que ir a terapia al consultorio. Tremendo. Dios le bendiga, mis hermanos. Bueno, el hermano le ha dado, o la hermana Martina le está llamando por WhatsApp y no tomamos llamada por WhatsApp. Envíenos la notita que estábamos escuchándole, pero usted ha estado llamando y no es posible contactarnos así por vía de WhatsApp. Doctor, hable de los pulmones. Doctor, hable de los pulmones. Dios le bendiga y Dios le guarde. Doctor, hable de los pulmones. Ok, bueno, ¿qué te puedo decir? Los pulmones son dos órganos que están en la parte detrás de en la espalda, están protegidos por por las costillas, ¿verdad? Son dos órganos sumamente importantes, trabajan junto con el corazón. Para su principal función es oxigenar la sangre para que llegue al cerebro adecuadamente. Hay que tratar de mantenerlo en salud siempre, alejado de neumonía. Nada, son dos órganos vitales para la supervivencia. Así es, doctor. Alguien de nuevo pide el número, vamos a dárselo. 809-890-4352. 809-890-4352 y el 849-456-3335. 849-456-3335. Una notita por acá. Forman en las caras, que está un poquito grandecita. ¿Qué es bueno? ¿Qué remedio casero sirve para la... El barro es fantástico para eso. El barro. Que la gente manda el audio escuchando sale la voz y sale también el audio de nosotros hablando.
cuando vayan a mandar una notita o llamarnos, bajen el volumen para así poder entender y poder avanzar, porque compiten uno con otro. Vale, doctor, Qué bueno hable para el de los insomnio. pulmones. Qué bueno para el insomnio, dice por acá. Yo dije la valeriana con tilo. Un té de valeriana con tilo antes de acostarse. Bien fuerte. Si no le funciona eso, primero que trate eso, la valeriana con tilo. Y si no le funciona, entonces hay que recurrir a la melatonina. Si no le funciona la melatonina, tiene que venir al consultorio a terapia. Tremendo. Alguien también escribe, doctor, dice, buenas tardes, bendiciones. Quiero saber qué sirve para la sinusitis, dice por aquí. Sí. Eso también es una enfermedad de origen autoinmune. La gente cree que por la alergia, algunas le dicen que alguna gente le produce alergia estacional. Okay. Pero realmente eso es una condición que se produce cuando el sistema inmunológico ataca esa parte de la cara, afectando el sinus. Perfecto. Alguien escribe también, doctor, por acá y dice, quiero saber para qué, o sea, para regular tiroides en un niño de 1 año. Wow. Dice por aquí. Eso es muy delicado. Yo no eso tiene que hablar con su pediatra. Ya eso es un caso muy delicado para tratarlo por teléfono, por televisión o teléfono. Eso, tiene que chequear ese niño personalmente, su pediatra autorizarlo y todo eso. Bueno, 809-534-1437 para hacerle la pregunta al doctor Lara. Si usted necesita consultarlo, usted puede hacerlo al 809 para una cita, 809-890-4352. 809-890-4352. Usted puede contactarlo allí. Yo quiero hacer una cita para alguna evaluación o algo más. Contáctelo. Dígame, doctor. Recordar que Oleoteca Market es el lugar Exacto. donde la calidad es el ingrediente principal. Y que si usted quiere obtener un aceite de oliva verde extra virgen que cumpla con los criterios de extra virgen, llame al teléfono 809-608-4703. 809-608-4703. Oleoteca Market. Maravilloso, doctor. La persona que decía, habla de los riñones, de los pulmones, me parece. Sí. Ella escribe, dice, gracias, yo me congestiono mucho, los pulmones me duelen, dice ella. Ok, hay que hacer estudios radiográficos a ver qué situación hay allí, que no haya una situación maligna, espero que no. Pero con una simple placa con una simple placa radiográfica nosotros podríamos evaluarlo y saber qué es. Pero hay que tener más datos. También alguien dice por aquí, doctor, tengo los dedos y las manos torcidos y la punta de los dedos, siento como que le pusieran, como que si pusiera algo la mano caliente, siente esa persona. Parece que ella está sufriendo de artritis o artrosis. Uy. Tiene que venir al consultorio, evaluarse, hacerse prueba de laboratorio y eso. Antes de determinar para determinar un tratamiento. Pero hay que confirmar primero que ella tenga principio de artritis. Ok, dice, ¿qué es bueno? Eso es otra persona que está escribiendo. ¿Qué es bueno para la sinusitis? Dice maxilar bilateral. Bilateral. Ok, lo primero es todas esas enfermedades autoinmunes son producidas por alérgenos que están en algunos alimentos que la gente lo tiene por sano. Okay. Por ejemplo,
pero eso hay que determinarlo en el consultorio, cuáles alimentos son. Yo tengo un listado grande de alimentos que la gente no debería comer y que la gente come, como son, por ejemplo, la gente cree que los cereales son alimentos buenos y no lo son. Hay problema ahí. Entonces, La leche, el principal enemigo de la sinusitis. El principal amigo de la sinusitis es la leche. Yo le aconsejo que no tome leche ni consuma azúcar. Eso no. Bueno, ahí está. Si usted necesita, ¿verdad?, su consulta, 809-890-4352. Usted puede allí apartar qué día puedo. Ahí usted llama y le van a atender para su cita con el doctor Lara, medicina ortomolecular y regenerativa. Si desea su cita, ahí está también el 849-456-3335, doctor. Las enfermedades autoinmunes tienen una característica, que es que todas son producidas. ¿Qué es lo que ocurre en las enfermedades autoinmunes? Que el sistema inmunológico agrede buscando un agresor de afuera, buscando un agresor que interrumpe el organismo. Una vez que lo detecta el sistema inmunológico y ataque esa zona específica donde se ha alojado el agente agresor, entonces, como respuesta, el sistema inmunológico ataca ese agresor y todo lo que está por alrededor se lo lleva. Y eso es lo que produce. Hay dos cosas. Siempre que hay una patología, por ejemplo, hay inflamación. ¿Qué es la sinusitis? Una inflamación de la membrana producida por el sistema inmunológico que ataca esa zona que ha sido agredida por un agente extraño. Entonces, ¿cómo tú detectas qué es lo que está pasando? Siempre hay, esto ocurre cuando hay dos cosas ocurren siempre en cualquier patología que se da. La primera es la inflamación. Y la segunda es que para que una situación específica se dé, el pH de ese lugar tiene que estar ácido. Por ejemplo, ahí es que prospera por ejemplo, hay organismos, hay entidades que prosperan, que necesitan que el pH de la zona donde se hayan alojado esté ácido. Después que se dé todas esas circunstancias que yo te expliqué del cáncer, por ejemplo, fíjate cómo se aloja, cómo prospera muy fácil. Si una célula cancerosa se aloja en el colon, ahí se produce el cáncer colon rectal. ¿Por qué? Porque el ambiente del colon es sumamente ácido. Sin embargo, en el intestino delgado nunca aparece cáncer. Nadie, muy sobrenatural es casi el diagnóstico de un cáncer en el intestino delgado. ¿Pero por qué? Porque el pH del intestino delgado es alcalino, entonces no puede progresar ninguna célula cancerosa, puede progresar ahí, y ellas necesitan que el medio donde se vaya a desarrollar esté ácido. Eso está bien establecido. Lo otro es la inflamación, porque ya como inmediatamente surge un elemento extraño en cualquier parte del organismo, el sistema inmunológico va a tratar de combatirlo, sea con fiebre, con inflamación o con cualquier otro medio que tenga. Tremendo. Bueno, llegando casi ya a la parte final, interesante, tema muy interesante, hablar del azúcar y también hablar de esto del cáncer. Para mí ha sido de mucha importancia saber que estas cosas se pueden revertir, tanto el azúcar como el cáncer, y el doctor ha sido bien claro con respecto a esto. Qué bueno, doctor, saber de que hay esperanza.
de que, como usted decía, ya hay cosas que se pueden revertir y tanto alarmante. Usted decía que la cantidad de personas diabéticas que existen, no solamente en nuestro país. No, a su alrededor del mundo. Bueno, yo creo que si usted está viviendo, ¿verdad?, una situación, usted debe hacer una cita. Vuelvo, insisto con esto. 8, anote, busque donde anotar para que se haga su cita y que el doctor pueda ver su cuadro completo y él pueda hacerles una evaluación. ¿Cierto, doctor? Claro. Bueno, recuerde que esto es consultando con el doctor Lara, medicina ortomolecular y regenerativa. Si desea una cita, contáctenos. Este número, anótelo, por favor. 849-456-3335. 849-456-3335 y el 809-890-4352. 809-890-4352. Bueno, muy contento de volver aquí al programa después de estas festividades navideñas, esta ausencia por esta semana pasada y eso. Ay, sí. Pero nada, ya estamos de vuelta, listos para desarrollar temas y contestar preguntas, interrogantes y eso.